Unidad didáctica 7. Igualdad y no discriminación. Vídeo 5. Unidad didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver cómo la igualdad y la no discriminación está recogida en las distintas leyes nacionales, en las leyes españolas y en las leyes internacionales, las leyes de todo el mundo. En este vídeo queremos ofrecer formación sobre igualdad y no discriminación a mujeres y niñas con discapacidad, a madres de hijos e hijas con discapacidad y a cuidadoras de personas con discapacidad. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a ver la igualdad, cómo se ha estado considerando a lo largo de la historia, vamos a ver la igualdad en las leyes, vamos a ver dónde está recogida la discapacidad, la igualdad y la no discriminación en esas leyes. Conoceremos distintas definiciones de discriminación y vamos a ver qué pueden hacer los países para evitar la discriminación. Vamos a ver ahora la igualdad a lo largo de la historia. En la antigua Grecia existía igualdad ante la ley, igualdad de derecho ante la ley, pero solo eran iguales los hombres y no todos los hombres. Eran iguales los hombres mayores de 20 años y además los hombres que se consideraban ciudadanos. Los esclavos, hombres esclavos, se consideraban ciudadanos y no eran iguales ante la ley. Tampoco eran iguales ante la ley las mujeres y los niños con discapacidad. Cuando comenzó el cristianismo, existía una igualdad religiosa en la religión, porque en el cristianismo decía que todas las personas, hombres y mujeres, eran hijos de Dios y todos eran iguales ante Dios. Todas las personas eran iguales ante Dios, aunque no existía una igualdad real ante las leyes. Ante las leyes no eran todas las personas no tenían los mismos. En la modernidad, los hombres comienzan a hacer unas definiciones para recopilar derechos y a decir cuáles eran sus derechos. Y decían que todos los hombres tenían los mismos derechos. Sin embargo, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con discapacidad no tenían los mismos derechos. Hoy en día, todas las personas tenemos los mismos derechos. Da igual las circunstancias que tengamos cada una de nosotras. Todos tenemos los mismos derechos desde 1948, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero podemos hablar de dos tipos de igualdad, de la igualdad formal y de la igualdad material. Vamos a ver qué significa esto. La igualdad formal es la igualdad que encontramos en las leyes, es decir, lo que dicen las leyes sobre qué es igualdad de derechos para hombres, para mujeres. Y la igualdad es un principio que significa que es algo fundamental, que algo es muy importante. Y es un principio que está recogido en las leyes. Las leyes es la igualdad formal. Y la igualdad material es cuando hombres y mujeres, cuando cualquier persona son iguales ante la ley y también lo son en cualquier aspecto de su vida. La igualdad material es la igualdad real, la igualdad que sentimos cada día de nuestras vidas cuando podemos disfrutar de todos nuestros derechos. Cuando hay igualdad real entre hombres y mujeres, tienen las mismas oportunidades y pueden participar en las mismas condiciones en cualquier actividad de su vida. La igualdad material es la igualdad real, la que vivimos. Vamos a ver ahora cómo está recogida la igualdad en las leyes, las distintas leyes. Vamos a ver primero
en las leyes españolas y después veremos las leyes internacionales que hay en el mundo. En España, España ha tenido varias constituciones. La Constitución es la ley fundamental de cada país, donde están recogidos todos los derechos y todos los deberes de todas las personas. Pues España ha tenido varias constituciones. En ninguna de ellas se habla de personas con discapacidad. Lo que sí se habla es de igualdad. En la Constitución de 1931 se habla por primera vez de igualdad ante la ley, de que todos los españoles y todas las españolas son iguales ante la ley. Eso quiere decir que todas esas personas, que todas las personas que son de España, tienen los mismos derechos. Y en esta Constitución de 1931 se prohibía la discriminación, pero no se habla en concreto de la discriminación por discapacidad. Actualmente, nuestra Constitución es la Constitución de 1978, que habla de igualdad en su artículo 14. En ese artículo dice que todos los españoles y todas las españolas somos iguales ante la ley y que no nos pueden tratar de peor forma o de forma diferente por donde hemos nacido, por nuestra raza, por nuestro sexo, por nuestra religión o por cualquier otra circunstancia. Y en el artículo 9 habla de cómo se puede conseguir esa igualdad, porque obliga a los poderes públicos son las instituciones del país que toman las decisiones, como el gobierno, que es el que toma decisiones sobre las leyes, sobre políticas, les obliga a favorecer, o sea, que haya igualdad material, que en la vida, que en el día a día haya una igualdad material para todas las personas y que deben incluir que haya libertad e igualdad para todas esas personas y que además tienen que propiciar que todas las personas puedan participar de verdad en la política, en la economía, en la cultura y en la sociedad. En España no tenemos una única ley de igualdad, pero sí tenemos varias leyes que hablan de igualdades concretas, en temas concretos. Tenemos la Ley Orgánica sobre la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que es la ley que dice que hombres y mujeres tienen que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos. Tenemos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es la ley que prohíbe que las mujeres sean agredidas, sufran agresiones, sufran violencia, quiere la igualdad de la mujer en ese sentido. Y después tenemos la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, que es la ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad y la igualdad de las personas con discapacidad. Esas son las leyes españolas, pero también hay grandes leyes internacionales que son para todo el mundo. A esas leyes se les llama tratados internacionales. La igualdad y la no discriminación aparece en los tratados internacionales de derechos humanos, tanto como igualdad formal en la ley como igualdad material, como la igualdad real. Los tratados internacionales son acuerdos internacionales, acuerdos entre muchos países que se comprometen a cumplir lo que dicen esas leyes, que son derechos humanos, derechos para todas las personas. A estas leyes se les llama convenciones también y son leyes internacionales. En estas leyes, en estos tratados internacionales, la igualdad es algo, disculpa, fundamental, es fundamental en todos los tratados de derechos humanos. Y sobre la igualdad hablan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de que hay que respetar a todas las personas, que todas son iguales en dignidad y en derechos. Dignidad se refiere a respetarnos nosotros mismos y que nos respeten los demás. Y habla de discriminación, pero no habla de discapacidad. Y la otra ley internacional
que habla de igualdad es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también se le llama CRPD, es la que defiende los derechos de las personas. Sobre igualdad y temas más concretos, hablan tres, tres, mm, tres tratados internacionales, tres convenciones. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, es decir, la Convención que quiere eliminar la discriminación por tu raza. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también se le conoce como la CEDAW, que quiere la igualdad entre hombres y mujeres, quiere que no se discriminen a las mujeres y las niñas, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, que lo que quiere es eliminar la discriminación por tener discapacidad, quiere la igualdad de personas con discapacidad. Y vamos a ver en concreto en esta convención, en la CRPD, en la de las personas con discapacidad, dónde y cómo habla sobre igualdad, sobre no discriminación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, lo que quiere es que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las personas. Y la CRPD habla de esto en su de igualdad formal, o sea, de la igualdad ante la ley. La ley habla en su artículo 3 y de igualdad material, la igualdad real habla en su artículo 5. Y además tiene una observación general es otra aporte más, otra información más que da la CRPD, en la que habla de algún artículo en concreto, de algún tema concreto que no han entendido bien los países y se lo aclara para que así se pueda conseguir ese tema. En este caso, la observación general número 3 lo que hace es aclararle a los países qué es la igualdad y qué es la no discriminación, para que sí puedan llevar a cabo actuaciones em, que, que hagan que las personas con discapacidad, en este caso, sean iguales y no estén discriminadas. Vamos a ver esos artículos y esta observación. En el artículo 3 están los principios generales. Eso significa que son los principios fundamentales, los más importantes. Y habla de igualdad formal, de la igualdad, lo que dice de igualdad ante la ley. Este artículo 3, principios más importantes, dice que hay que respetar la independencia de las personas, su libertad para tomar decisiones. Hay que evitar la discriminación de las personas con discapacidad, que todas las personas con discapacidad puedan participar en todas las actividades de la sociedad, que haya igualdad de oportunidades, que todos puedan tener las mismas opciones, que haya accesibilidad, que estén adaptadas, que los niños y niñas con discapacidad puedan desarrollarse a su ritmo y que haya igualdad entre hombres y mujeres. En este artículo 3 están las normas más importantes de la CRPD. Sé que hay que tener en cuenta la libertad, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad. Y aparece la igualdad como igualdad de oportunidades, es decir, que las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos. Y también habla de igualdad entre los hombres. En el artículo 5 habla de igualdad como derecho, como la igualdad material, la real, la igualdad real. Y dice que todos los países tienen que reconocer que las personas son iguales ante la ley, tienen que prohibir la discriminación por motivo de discapacidad. Habla de que hay que fomentar la igualdad a través de los ajustes razonables. Los ajustes razonables son las adaptaciones para que cualquier producto, cualquier servicio esté adaptado y puedan utilizarlo las personas con discapacidad. Y dice que no se considera discriminación las medidas que se tomen para que las personas con discapacidad puedan conseguir más rápido todo este tipo de cosas, puedan acceder más rápido. Prohíbe em, a las personas con discapacidad
prohíbe que se discrimine a las personas con discapacidad en la justicia y en cualquier aspecto de su vida. Incluye los ajustes razonables. Incluye los ajustes razonables, que son los cambios y adaptaciones para asegurar que las personas con discapacidad pueden acceder a todos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La observación general número 6, que hemos dicho que también hablaba de igualdad y no discriminación, que era la que aclaraba, la observación general le aclara a los países exactamente qué es igualdad y qué es no discriminación para que así puedan adaptar sus leyes y sus políticas y no discriminen a las personas con discapacidad. Pues esta observación general habla de igualdad inclusiva, que es una nueva manera de ver la inclusión, de tratar la inclusión. Y habla de que es muy importante eh, porque así se tendrá en cuenta a las personas con discapacidad. Cuando la igualdad es inclusiva, incluye también a las personas con discapacidad. La igualdad inclusiva dice que no puede haber leyes que perjudiquen los derechos de las personas con discapacidad, que todas las leyes y políticas tienen que tener en cuenta a las personas con discapacidad, que a las personas con discapacidad tampoco se las puede discriminar porque tengan menos recursos económicos y que hay que luchar contra los estereotipos y los prejuicios, violencia que hay contra las personas con discapacidad. Los estereotipos son ideas falsas que se tienen a veces sobre alguien o sobre un grupo de personas que parece que son verdad, pero no lo son. Y los prejuicios son ideas y opiniones negativas sobre alguien o sobre algo porque no se le conoce o sin ningún motivo concreto. Esta observación lo que dice es que hay que acabar contra las ideas falsas y las opiniones negativas que hay sobre la discapacidad. Reconoce también la discriminación interseccional de las personas con discapacidad. La discriminación interseccional es cuando una persona tiene distintas circunstancias que la hacen que la discriminen más, circunstancias que se unen. Por ejemplo, que una persona sea mujer, que tenga discapacidad, sea raza negra o que sea muy mayor o, o que hable un idioma que no es el que se habla en ese país, todas esas circunstancias se unen en esa persona y se le discrimina. Cuando se le discrimina, están tan unidas esas circunstancias que no se sabe el motivo por el que se le discrimina. Y es una discriminación mucho más grave y es una discriminación con la que hay que acabar. También se habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la sociedad. Seres humanos, las personas, somos seres sociales, necesitamos formar parte de grupos y estar, sentirnos parte de la humanidad. Que las personas con discapacidad tienen que poder participar en la sociedad. Y para ello son muy importantes los ajustes razonables, porque hay que adaptar la sociedad a las necesidades de cada persona. Vamos a ver ahora las definiciones de discriminación que hay en la CRPD. En la CRPD encontramos definiciones de discriminación tanto en su artículo 2 como en otra observación. Una observación en este caso que aclara em, las distintas discriminaciones. Vamos a ver ahora estos motivos de discriminación que pueden tener las personas con discapacidad. Una es la discriminación por motivos de discapacidad y otra es discriminación directa, discriminación indirecta, puede haber discriminación por asociación y discriminación intencional. Vamos a verla. El artículo 2 define la discriminación por motivos de discapacidad y dice que las personas con discapacidad sufren discriminación, es decir, no se les trata igual por tener discapacidad y que por ese motivo, por discriminarla, se les impide disfrutar de sus derechos. Dice también este artículo que para evitar la discriminación a veces son necesarios los ajustes razonables, es decir, adaptar las cosas a las necesidades de las personas con discapacidad, porque de esta manera podrán acceder a sus derechos, podrán tener las mismas
discapacidades de personas. La observación general número 6 diferencia da 4 definiciones de discriminación. Habla de la discriminación directa, que es la discriminación que se le hace a una persona directamente, em, y, por ejemplo, cuando alguien es agresivo con una persona con discapacidad o cuando no se la deja hacer algo en concreto o no se le hace algo que necesita, esa es una discriminación directa contra una persona con discapacidad. La discriminación indirecta es cuando, por ejemplo, leyes, políticas o cualquier vida en la práctica afecta a la mayoría o a todas las personas con discapacidad. Cuando las leyes o las políticas perjudican a todas las personas con discapacidad, eso es una discriminación indirecta. Y a veces no es porque se les niegue algo, pero si tampoco pueden acceder a esos derechos o se les pide disfrutar de los derechos, las está discriminando. Y eso se le llama discriminación indirecta y afecta a muchas más personas. También habla de la discriminación por asociación, o sea, cuando a una persona que no tiene discapacidad se le discrimina porque tiene contacto con alguien con discapacidad, eh, pues porque un familiar tiene discapacidad o un amigo tiene discapacidad, un compañero, una compañera tiene discapacidad, te discriminan, también te pueden discriminar y no tratarte igual. Muchas mujeres, muchas madres sufren este tipo de discriminación por asociación, porque como normalmente cuidan a personas con discapacidad, pues te discriminan a ti también, eh, eh, no permitiéndote hacer las mismas. Y después está la discriminación interseccional. En esta observación general número 6 es en la única ley donde viene recogida la discriminación interseccional. Hemos dicho que era cuando varios motivos de discriminación se unían a la vez en una persona, que era muy difícil de separar y que eso hacía que la discriminación fuese mucho más grave para esa persona. Hemos dicho que la discriminación interseccional se unían varias circunstancias, como pueden ser mujer, tener discapacidad, em, pues ser de raza negra, por ejemplo, o tener una religión que no sea la del país, eh, más general en ese país. Por ejemplo. Cuando todo eso se une, el tipo de discriminación es mucho más grave y hay que acabar también con esto. ¿Qué pueden hacer los países para solucionar todo esto, la igualdad y la discriminación? Pues deben prohibir la discriminación contra todas las personas con discapacidad y incluirlo en las leyes y poner castigo a quien discrimine. Deben de incluir las medidas positivas, es decir, medidas que por un tiempo ayuden a eliminar más rápido la discriminación y, y los países tienen que colaborar, por ejemplo, con las personas con discapacidad para que le digan qué medidas son las mejores para que esa discriminación sea menor y las personas se puedan incorporar y disfrutar de sus derechos más rápidamente. Y los países tienen que hacer que todas las personas se den cuenta de que discriminar no es algo positivo y de que hay que valorar las capacidades de todas las personas, hay que valorar a las personas con discapacidad. Y pide que en los medios de comunicación, que en la televisión, en los periódicos, en la radio, que salgan imágenes de personas con discapacidad pues trabajando, estudiando, haciendo deporte, en actividades de la vida cotidiana, para que se vea que pueden hacer lo mismo que el resto de personas. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Os animamos a aprender más sobre igualdad y no discriminación. Estos vínculos podéis ver
podéis leer las CRPD en lectura fácil y tenéis algunos vídeos también sobre igualdad y no discriminación. Y tenéis en la web del Aula de Derecho de Humanos de la Fundación Ser Mi Mujeres, tenéis vídeos de mujeres donde cuentan sus experiencias, de mujeres con discapacidad, donde cuentan sus experiencias relacionadas con este tema. Y también puedes encontrar más vídeos y más bibliografías sobre igualdad y no discriminación en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Mujeres. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre igualdad y no discriminación, podéis hacer el cuestionario el lectura fácil que encontraréis en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mis Mujeres. Ánimo y adelante. Y recordad que las mujeres y las niñas con discapacidad son iguales ante la ley y que no pueden ser discriminadas. Avanza a la siguiente unidad didáctica. Unidad didáctica 8. Cómo trabajar para asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad.